Bienvenidos nuevamente a la palabra ardiente. Es mi oración que a través de estos segmentos estés siendo edificado y animado. Sobre todo que el conocimiento de Dios te esté ayudando a contemplar a Dios de una manera que cause una transformación a tu vida. Que este conocimiento moldee tu manera de pensar y de vivir la vida cristiana de una manera que le dé gloria a Dios. En esta ocasión les estaré compartiendo acerca de otro de los atributos de Dios, su omnipotencia. Cuando hablamos de que Dios es un ser omnipotente, lo que estamos diciendo es que puede hacer todo lo que sea en conformidad con su voluntad perfecta y su carácter. Esto es muy importante. Debe ser considerado y es verdaderamente un motivo de mucho ánimo. Es saber que no hay nada imposible para Dios. No hay nada que sea difícil para Dios. Si alguna vez te has preguntado si Dios se preocupa solo de las cosas grandes y tal vez no tanto de las pequeñas. Este atributo nos dice que todas las cosas son pequeñas para Dios. Tal vez eres una de esas personas que alguna vez ha dicho, mejor no molesto a Dios porque ya tiene tanto de qué preocuparse el pobre. Lamentablemente, ese tipo de suposición, aunque parezca muy ingenua, inocente, ofende de alguna manera a Dios, ya que le reducimos a nuestro nivel. Ustedes se pueden imaginar, el Dios que con toda su sabiduría y poder infinito, quien creó el universo, con todas sus leyes de la física, con todo su esplendor, quien estableció que el sol y los astros permanecieran allí para que el sol no se acerque más de lo que debe a la tierra, para que tengamos esas 4 estaciones del año y tanto más. Muchas veces Dios es reducido por los hombres prácticamente a un ser creado cuando decimos que tal vez esto o aquello sea demasiado para Él. Para quien es capaz de crear algo solo con el aliento de su boca, nada es muy grande y todo es pequeño. Isaías 40:28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Solo unos capítulos más tarde, en el mismo libro, en Isaías 45, dice, ¿a quién me asemejarán? ¿Me igualarán o me compararán para que seamos semejantes? En pocas palabras, ¿a quién me vas a comparar que remotamente se pueda decir que es como yo? Eso es porque el creador es de otra clase, otro nivel, como se dice, completamente diferente en muchos aspectos a la criatura. Aún así, muchos de nosotros en más de algún momento hemos estado en una situación difícil y nos hemos preguntado del por qué Dios no hace esto o aquello. ¿Acaso no puede hacer lo imposible? Si Él hizo el universo y es el autor de la vida, ¿por qué no puede hacer esto por mí, lo cual es tan pequeño en comparación? Más importante aún, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no pudo evitar que Jesús fuera flagelado y llevado a la cruz? Pero primero, permítame leerle este pasaje del libro de Jeremías, capítulo 32, versos 16 al 20, el cual dice, después que di el documento de compra a Baruch, hijo de Nerías, oré al Señor diciendo, oh Señor Dios, he aquí que tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Tú haces misericordia a millares, pero retribuyes la maldad de los padres en el seno de sus hijos después de ellos. Oh Dios grande y poderoso, cuyo nombre es Señor de los ejércitos, grande eres en designios y magnífico en ellos. Cuando se trata de argumentar acerca de lo que Dios puede hacer, hay quienes sostienen que Dios puede pecar, errar, sufrir, morir, convertirse en piedra o en animal, cambiar el pan en el cuerpo de Cristo, hacer cosas contradictorias, deshacer el pasado, hacer falso lo que era verdadero, verdadero lo que era falso. Sin embargo, las Escrituras dicen claramente que hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, no puede arrepentirse, no puede cambiar, no puede ser tentado y no puede negarse a sí mismo. Y existe una razón para esto, y es que su voluntad es idéntica a su ser. De hecho, históricamente, la Iglesia ha sostenido que la Biblia establece que la voluntad y el poder de Dios no son distintos de su ser. Frecuentemente se puede decir que, en el caso del hombre, una cosa es ser y otra poder. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice Mateo 26, ¿verdad? Se podría decir que muchas veces tenemos muchos
buenos deseos, no necesariamente de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no tenemos cómo llevarlos a cabo. No es así con Dios. No es el caso que su sustancia sea una cosa y su potencia sea otra. Él es Dios y puede hacer cualquier cosa que su voluntad determine hacer. Isaías 46:10 dice de hecho, todo lo que quiero, realizaré. Aquí, por supuesto, debemos aclarar que Dios puede hacer cualquier cosa que sea consistente con sus otros atributos. Por ejemplo, Dios no puede amar el pecado porque sería una contrariedad a su santidad. Dios no puede violar su propia palabra porque eso sería negarse a sí mismo y negar su verdad. Dios no puede castigar al inocente porque eso sería contrario a su bondad y justicia. Por otra parte, Dios no puede amar al pecador que se obstina en pecar y no se arrepiente, porque eso iría en perjuicio de su justicia y de su santidad. Entonces, sí existen varias cosas que Dios no puede hacer, pero la razón es que Dios no puede hacer algo que sea indigno de Él o contrario a su naturaleza, o que sea contrario a su voluntad revelada en la Biblia. John MacArthur explica que las Escrituras revelan que técnicamente su poder le permite a Dios hacer más de lo que sucede realmente, pero que su poder opera dentro del contexto de su voluntad y todas sus demás perfecciones. Una vez más, podemos ver que sus atributos, los atributos de Dios, no pueden ser encapsulados de una manera que existan aislados de lo demás, sino que están íntimamente vinculados con otros atributos u otros elementos que son parte del carácter de Dios. La omnipotencia de Dios entonces está relacionada a su voluntad y a su sabiduría. La voluntad de Dios determina lo que Dios ha determinado que va a suceder. Su voluntad es santa. La sabiduría de Dios determina no solo la manera en que Dios hará su voluntad, sino que la mejor manera de hacerlo, porque su sabiduría es perfecta. Interesantemente, en Mateo capítulo 22, verso 29, cuando los saduceos intentaban probar al Señor con la pregunta acerca de la resurrección, Jesús les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿No es interesante que de todos los atributos de Dios, Jesús pudo haber escogido tantos otros, pero confronta a los saduceos con el poder de Dios? Él no dijo, erráis ignorando las Escrituras y el amor de Dios, o erráis ignorando las Escrituras y la misericordia de Dios. Más bien, les reprenden debido a que no conocen el poder de Dios. Miren el siguiente pasaje en Marcos, capítulo 14, verso 62. Jesús le contestó, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Si no supiéramos este verso y hubiera una línea segmentada al lado de la palabra diestra, pensaríamos que debería decir Padre, ¿verdad? Podría perfectamente decir y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, pero no dice eso. Es, sin embargo, como si Dios y poder fueran dos palabras sinónimas, y hasta cierto punto sí lo son. Jesús hace un gran énfasis en este punto. El poder de Dios da la garantía de que su voluntad se llevará a cabo. Stephen Charnock escribe lo siguiente: el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que gusta, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina, así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios. Su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Qué vanos serían los designios eternos si el poder no interviniera para cumplirlos. Sin poder, su misericordia no sería más que una débil lástima, sus promesas un sonido vacío, sus amenazas alarmas infundadas. El poder de Dios es como el mismo, infinito, eterno, inconmensurable. No puede ser contenido, limitado ni frustrado por la criatura. Queridos amigos y hermanos, ni aunque se juntaran todo el mundo, más el diablo y sus demonios, jamás podrían frustrar los planes de Dios. De hecho, Él puede llevar a cabo todos sus propósitos sin ninguna dificultad, como si no hubiera ninguna oposición en su contra. Isaías 40:15 dice,
Las naciones le son como una gota en un cubo y son estimadas como granos de polvo en la balanza. Esto indica que Dios es soberano y que hará todo lo que sea su voluntad sin ninguna resistencia o oposición. El libro de Daniel contiene un reconocimiento bastante preciso. Dice: pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decir: ¿qué has hecho? El Salmo 62, versos 11 y 12, dice además: una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. En pocas palabras, Dios habló y no hay necesidad de nada más. Esto nos lleva a concluir que podemos confiar en Dios. Él es digno de nuestra confianza. Si su poder fuera limitado, tendríamos razones para desesperarnos. Pero cuando le contemplamos a través de las Escrituras, vestido en su poder, majestad, sabemos que ninguna oración es demasiado difícil para que sea llevada a cabo. Nada es demasiado complicado o tan grande como para poder suplir. Ninguna tentación es demasiado fuerte para que sea incapaz de librarnos de ella, y ninguna aflicción es demasiado profunda como para que no pueda salvarnos de ella. Pero estos versos no solo nos dicen que Dios es poderoso, sino que también es misericordioso, a pesar de que estos atributos parezcan contradictorios. Estos atributos, su poder y su misericordia, deberían llenarnos de gozo y de confianza, porque si Dios no fuera poderoso y al mismo tiempo misericordioso, entonces no habría salvación. Si Dios tuviera el poder pero careciera de la misericordia, podría perfectamente salvar a la humanidad, pero no tendría inclinación de hacerlo. Si Dios fuera misericordioso pero le faltara el poder, podría desear salvarnos, pero no podría hacerlo porque no tendría el poder. Pero gracias a Dios que Él es todopoderoso y compasivo, de manera que Él nos ha alcanzado para salvarnos y lo ha logrado a través del Señor Jesucristo. Él tiene el poder de salvar a cualquier persona, aún a aquellos que jamás piensas que Dios podría salvar. Un escritor y obispo de los años 1800 dijo lo siguiente: esta es una representación verdaderamente digna de Dios. Poder sin amor es brutalidad y amor sin poder es debilidad. Poder es la base sólida del amor y amor es la belleza y la corona del poder. Esta es la razón por la cual podemos descansar solo en Dios y en sus promesas. Podemos venir a Dios buscando su ayuda porque Dios nos ama y nos invita a venir a Él, y Él puede suplirnos de nuestras necesidades y protegernos de todo lo que pueda venir, porque de hecho Él es más que capaz de hacerlo. Él es una fortaleza inquebrantable. Te animo entonces a ser animado, fortalecido, al considerar la grandeza de su poder. Ninguna petición está más allá de su capacidad de responderla, excepto que no se encuentre dentro de su voluntad perfecta. Dios ha hecho también evidente su poder en el plan de redención. Este plan y su ejecución no comenzaron en Mateo o en el Nuevo Testamento, queridos amigos y hermanos. Dios demostró su poder sometiendo a Satanás. Él derrotó y conquistó la muerte y el pecado. El poder de Dios ha sido manifestado en la cruz de Cristo, quien sufrió totalmente debilitado y sin fuerza, desarmó la fuerza de las tinieblas, dejando la tumba vacía, conquistando la muerte. Ahora el pecado perdió su poder sobre quienes le pertenecen a Dios y ahora envía a personas que aún son pecadores y débiles a predicar el Evangelio, el cual es poder de Dios. Romanos capítulo 1, su autor Pablo dice: ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. De modo que predicando el Evangelio, que es poder de Dios para la transformación del hombre, estas personas del primer siglo, que en su mayoría no tenían educación, trastornaron el mundo conocido
con este mensaje de salvación. Este es el poder de Dios. Dios hace esto usando instrumentos débiles para demostrar su poder y su gloria. A veces el Señor hace llegar un desafío a tu vida, una oportunidad para que su nombre sea glorificado y tal vez diga, no creo que yo pueda hacer esto. Por supuesto que puedes, aún en tu debilidad, pero en la fortaleza de Dios. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En nuestra debilidad, el poder de Cristo se perfecciona. Y en Cristo podemos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. En conclusión, Dios es omnipotente, pero ¿cuál debería ser nuestra respuesta o actitud a este atributo de Dios? La única respuesta debería ser una actitud de sumisión, mansedumbre y de confianza en Él. He aquí, estos son tan solo los bordes de sus caminos. Cuán leve murmullo hemos oído de Él. Que Dios te bendiga. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Te invito a suscribirte y a compartir este capítulo para quienes deseen conocer más acerca de Dios. Será hasta pronto.